voy a presentar una síntesis de las medidas que nos ha pedido la presidenta Sheinbaum que se pongan en marcha. La siguiente, cuyo objetivo principal es proteger la industria nacional, la producción nacional, contenido nacional, por lo tanto los empleos en México. Ese es el objetivo final de todo lo que estamos. ¿En qué se debe traducir? En más empleos en México. Les presento primero el caso de la industria acerera mexicana. La que sigue, por favor. Para poder importar productos siderúrgicos de cualquier país del mundo, se necesita un registro. Tienes que presentar ante la Secretaría de Economía en dónde se produce, le llamamos molinos, es decir, las plantas siderúrgicas, ahí donde sea, en cualquier parte del mundo, en donde se produce. En ese registro, las empresas deben de informar los datos de los molinos de acero, del cual proviene el material que están importando. Nos ordenó la presidenta que revisáramos uno por uno, son más de 2,000. Revisar uno por uno. Esto significa que en este momento tenemos personal más o menos en 6 países del mundo. El más lejano es Malasia en este momento, haciendo inspecciones. Entonces, de todo ese trabajo, se ha llegado a la conclusión, todavía no terminamos, de que 1,062 molinos que están en el registro presentado por quien importa el acero, tienen inconsistencias o tienen irregularidades o de plano no existen, y entonces vamos a hacer un proceso de cancelación y desincorporación, así se llama, de esos registros. Vamos a quitar 1,062 registros de molinos. Eso significa la mitad de los molinos que han sido presentados por empresas. La siguiente, por favor. ¿Qué beneficios tiene esto brevemente? Se evitará que comercializadoras, hablo del importador, usen registros apócrifos para importar acero. Vamos a reducir la evasión arancelaria, porque pues no pagan impuestos tampoco. Es decir, pagan impuestos menores o tienen beneficios. Entonces vamos a reducir la evasión y vamos a fortalecer el comercio. Vamos a evitar la triangulación del acero. La siguiente, por favor. Vamos a poner un video, si me lo permite, muy breve. Adelante, por favor. Industria del acero en México. El acero es un insumo estratégico utilizado en la industria de la construcción y en la elaboración de materias primas indispensables para la cadena productiva de diversos sectores económicos, así como en la fabricación de una gran variedad de productos finales. Por ejemplo, automóviles, refrigeradores, lavadoras, martillos, desatornilladores, llaves, bicicletas, sillas, estanterías y camas. México es el 15º productor mundial de acero, generando aproximadamente 683,000 empleos y una inversión de 14.1 mil millones de dólares, destacándose por su mano de obra calificada y bien remunerada. El acero es una industria clave para la economía de nuestro país. Por ello, es fundamental garantizar un comercio justo y ordenado, que fortalezca a la industria nacional y proteja los empleos que dependen de ella. Para fomentar la producción nacional, se creó el registro para importadores de productos siderúrgicos, el cual permite a las empresas importar fácilmente acero proveniente de otros países. En este registro, las empresas deben informar los datos de los molinos de acero del cual proviene el material. Un molino de acero es una fábrica que produce barras y láminas de acero utilizadas como materia prima en distintos procesos productivos. Al día de hoy, contamos con un padrón de 2,233 molinos registrados, el cual permite conocer de dónde proviene el acero y en qué condiciones fue fabricado. Para proteger a nuestra industria acerera, la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha instruido a la Secretaría de Economía revisar a fondo el padrón de molinos y su trazabilidad, así como realizar verificaciones físicas en instalaciones ubicadas en distintos países del mundo. Hoy damos a conocer que de la revisión de los molinos registrados, hemos encontrado que 1,062 presentan inconsistencias e irregularidades, como la simulación de procesos productivos, por lo cual se procederá a cancelar su registro, impidiendo que se siga importando de estos productores. De esta manera, aseguramos que el acero que entra a México cuente con todos los requisitos de la ley, garantizando un comercio justo que aumente la competitividad de nuestra industria. Proteger a la industria nacional del acero, salvaguardar los empleos y fomentar la inversión productiva son prioridades del Gobierno de México. Gobierno de México. Entonces, para cerrar el capítulo de acero, se cancela el registro de 1,062 registros de molinos en muy diversos países del mundo. En este momento tenemos personal en varios países, no puedo dar el nombre porque puedo dificultar sus operaciones. Bueno, eso respecto al acero. ¿Qué impacto va a tener esto? Bueno, que el productor nacional tenga condiciones justas de competencia con lo que se importa, porque si no, pues están cometiendo, ahora sí que como decimos, si fuera fútbol, es un foul, es una falta, es un abuso respecto a nuestra industria nacional, por eso se tomó esa decisión por parte de la presidenta Sheinbaum. Ahora, también les quiero comentar respecto a textil, que es la que sigue. Adelante, por favor. Adelante, la que sigue, gracias. Bueno, desde el 19 de diciembre del 24 se publicó un decreto que puso un arancel del 35% a 138 fracciones. Fracciones es como clasificas lo que importas, es lo que quiere decir fracciones. Por eso 138 tipos distintos de textiles. Y también se incluyó algunas de calzado. La Secretaría de Economía procedió a revisar un programa que está diseñado, que se llama IMEX, que está diseñado para permitir que empresas
que producen en México pero exportan a otros países, Estados Unidos, Europa, en fin, puedan importar temporalmente alguna parte importante, relevante de lo que van a exportar. Se llaman importaciones temporales. ¿Por qué? Porque no se van a quedar en México. No son para el consumo en México. Son para lo importas y lo mandas a otro país del mundo. Entonces se hizo una revisión y vimos que 8 empresas hacían uso ilegal de esto. Es decir, estaban engañando al gobierno de México, diciendo, estoy importando textiles o calzado para después exportarlos, verificamos, checamos, vivimos que no lo exportan. Estaban mintiendo. Entonces se les canceló a esas 8 empresas del programa, se congelaron sus cuentas y con apoyo de la Fiscalía General de la República estamos en investigación. Además quiero agradecer mucho a la Fiscalía su apoyo para esto. Habían realizado importaciones por un total de 24,000 millones de pesos mintiendo al gobierno. Entonces nos pidió la presidenta Sheinbaum que revisáramos todas esas empresas, sobre todo las más grandes. Y esa es la consecuencia. Entonces, además de poner aranceles de 35%, porque nos estaban vendiendo productos debajo de costo casi, también se revisó a las empresas que están importando con este argumento de importación temporal y que nos estaban mintiendo. Entonces, esto ha tenido un impacto muy grande y ahora también nos pidió la presidenta que el 14 de mayo reunamos a quienes producen estos productos textiles en México con todas las empresas que demandan, que necesitan textiles en nuestro país. Vamos a tener más de 200 empresas registradas, acuerdos comerciales pactados, hay ya 38 millones de dólares de acuerdos. Entonces, no solo es poner aranceles, sino lo que nos ha pedido la presidenta, que se traduzca en empleos en México y que realmente podamos sustituir eso que estábamos importando. Adelante, por favor. Ahorita le explico por qué a la Fiscalía. Pues porque hay varios delitos federales. Pero bueno, beneficios para la industria textil, pues promover condiciones justas de mercado, aumentar la producción y competitividad de la industria, crear más empleos, evitar el contrabando, privilegiar el comercio con mercados con los que México tiene tratados comerciales. Como resultado, desde que entró en vigor la medida, ha caído la importación de productos textiles que estaba creciendo año con año. La industria textil de México había perdido 80,000 empleos. La que sigue, por favor. Bueno, voy a poner un video ya, casi voy a... Siguiente video, por favor. Industria textil en México. El 19 de diciembre de 2024, el Gobierno de México emitió un decreto en el que se aplicaron aranceles temporales del 35% a 138 fracciones arancelarias relativas a la confección y del 15% a 17 fracciones de productos textiles provenientes de países con los que no tenemos un tratado de libre comercio. Esta medida se tomó para fortalecer la industria nacional frente a prácticas comerciales desleales, ya que se estaban introduciendo al país productos con precios por debajo del mercado que afectan la producción nacional. A poco más de 2 meses de su entrada en vigor, ya se observan los resultados. Durante el primer bimestre de 2025, el valor de las importaciones de estos productos disminuyó un 12% con respecto al año anterior. Asimismo, las importaciones temporales, es decir, aquellas que ingresan al país sin pagar aranceles para utilizarse en procesos productivos, experimentaron una caída del 53%. Esto es positivo porque la Secretaría de Economía encontró que muchos productores importaban con este beneficio, pero no cumplían con el requisito de exportar el producto final. El volumen físico de las mercancías importadas también bajó. En particular, los productos terminados, como prendas y piezas de ropa, se redujeron en un 60%. Esto sugiere una contención efectiva del ingreso de productos que compiten directamente con la industria nacional. También es relevante destacar el cambio en la geografía del comercio. Mientras que la participación de países del TEMEC en estas importaciones creció del 15 al 24%, las provenientes de países asiáticos se redujeron drásticamente, favoreciendo el comercio con nuestros principales socios comerciales. A la par de esta medida, se han implementado acciones para combatir el ingreso ilegal de textiles y productos pirata al país, así como la cancelación de programas IMEX vinculados a operaciones fraudulentas. Se dio de baja a 8 empresas ubicadas en Baja California, Aguascalientes y Jalisco, que simulaban procesos de manufactura y exportación, acumulando importaciones por 24,000 millones de pesos, generando un daño significativo a la industria nacional. Esta medida, impulsada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Economía, ha comenzado a dar resultados claros. Con esta política comercial, México protege su industria textil, fomenta la producción nacional y refuerza su competitividad. Bueno, muchas gracias. Gobierno de México. Ya casi voy a terminar. La siguiente medida tiene que ver, ya vimos acero, textiles. La siguiente medida es ajustar los precios de referencia. Bueno, este es un documento que hicimos, voy a ser muy breve en esto. Cuando alguien importa un producto que ustedes quieran, el importador, quien lo importa, debe declarar su valor para pagar impuestos. Es decir, si tú vas a importar un vehículo, o si vas a importar una prenda, o si vas a importar algún alimento, tienes que decir, cuando vas a importar, cuánto vale lo que importas. Sobre eso calculamos el impuesto. Entonces, evidentemente, hay muchas veces que se nos presenta que se manejan precios por debajo de lo que es real,
Y para eso se crearon precios de referencia, para que no declares un precio abajo de lo que es el precio de referencia internacional. Entonces, se establece un valor mínimo aceptado. Hoy en día, estos precios de referencia funcionan para varios rubros, pero se van a ampliar también a lo que son artículos deportivos, papel, cartón y otras actividades. Bueno, por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy simple, ¿no? Declaré que me costó solo 10 pesos para pagar menos impuestos, cuando el precio real son 100, de una bicicleta que estoy importando. Entonces, ahora, con este cambio, aunque declare yo que mi bicicleta costó 10 pesos, voy a tener que pagar 100. ¿Por qué? Porque ese es el precio de referencia. La bicicleta vale 100, no vale 10. Esto es muy importante para la industria nacional, porque si no, con el precio de referencia, o mejor dicho, si no hay precios de referencia adecuados, puedo abusar y entonces importar cosas extraordinariamente baratas. Los precios de referencia se van a ajustar para evitar la evasión de impuestos y desde luego proteger a las empresas y al empleo en México. La que sigue, por favor. Estas son las fechas en las cuales se va a ajustar esto. Muebles y aparatos de alumbrado será el 12 de mayo, juguetes, juegos y guitarras será el 26 de mayo, artículos para recreo deporte el 16 de junio, como les decía, y papel y cartón el 16 de julio. Bueno, la que sigue ya vamos a terminar. Y luego está la campaña Hecho en México, la siguiente, por favor. Entonces, se ha preparado una campaña muy amplia en combinación con el sector privado, el Consejo Coordinador Empresarial, se inicia en junio del 25, para apoyar lo que ha sido la iniciativa del Gobierno de México de rescatar, establecer y promover el orgullo de Hecho en México. Entonces se va a sumar todo el sector privado mexicano y esto empieza en junio del 25, una vez que termine el proceso de elecciones para el Poder Judicial. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Adelante, Luz. Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, Presidenta. Dentro de los trabajos que estamos realizando también en el Gabinete de Desarrollo Económico, la Comisión Federal de Electricidad también va a contribuir con esta política que busca impulsar acciones para incrementar el contenido nacional. ¿Qué significa eso? Que los insumos y materiales que se utilizan en los proyectos se produzcan en México en una mayor medida. Estas acciones se van a realizar en el marco del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, que presentamos en algunas mañaneras anteriores aquí en este lugar, y vamos a aprovechar esta expansión que se va a hacer de todo el sistema eléctrico nacional para desarrollar y sobre todo apoyar a la industria eléctrica manufacturera en específico y otros sectores también ligados con la industria eléctrica. En concreto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incrementar este contenido nacional, lo que les señalaba, que es la producción de insumos y de materiales que se requieren en los proyectos de inversión de la Comisión Federal de Electricidad y en las obras y en las compras que se realizan, en especial en 3 bloques específicos. Me voy de abajo para arriba, en términos de los proyectos de distribución, que son las construcciones de las subestaciones de distribución eléctrica. Ahí actualmente tenemos un porcentaje muy bajo de insumos nacionales, es el 25%, y paulatinamente vamos a ir creciendo hasta el 50% y creemos que hay capacidad incluso de llegar hasta el 60% de insumos de producción nacional. Ahí nos referimos pues a interruptores, a cuchillas, a tableros de control, cosas que se producen o se pueden producir de manera muy rápida en nuestro país. En el segundo bloque son todos los proyectos de transmisión. Ahí los proyectos de transmisión son estas grandes carreteras donde están las torres de transmisión. Creemos que también en ese sector que actualmente tiene una integración nacional del 30%, es decir, solo el 30% de los insumos de los proyectos de inversión se producen en nuestro país, es posible incrementarlo hasta el 50% e incluso hasta el 60%. Y por último, los proyectos de generación. Ahí los proyectos de generación es un poco más complicado porque son 3 componentes muy grandes: turbina de vapor, turbina de gas y los generadores, que solo lo producen 3 países en el mundo, pero ahí lo que queremos, estamos teniendo pláticas con los tecnólogos para poder incrementar el uso, por ejemplo, de cable y acero producido en México y poder pasar a un mayor porcentaje de integración nacional. Les cuento. Permiso, Presidenta. Buenos días. ¿Por qué es importante esta estrategia de la Presidenta de aumentar el contenido nacional? Vamos a recordar cómo se calcula el Producto Interno Bruto. Y aquí la palabra importante es Producto Interno, es lo que se produce internamente. El Producto Interno Bruto tiene los siguientes componentes: consumo, inversión, gasto de gobierno, y luego tenemos las exportaciones y le restamos las importaciones. Las importaciones entran con signo negativo en el
cálculo del Producto Interno Bruto, ¿no? Porque no forman parte de la producción interna. La estrategia que estamos presentando en este momento, impulsada y dirigida por la presidenta, lo que busca es incidir sobre las distintas variables del Producto Interno Bruto con el fin de aumentar el crecimiento. Lo que nos instruyeron fue hacer unos cálculos, son cálculos preliminares, estimaciones basadas en la estrategia de la Secretaría de Economía, en la estrategia de la Secretaría de Energía y cómo incidiría en la economía del país. Si logramos un incremento del 10% al menos en las compras gubernamentales representan cerca del 11% del Producto Interno Bruto, tomando todos los órdenes de gobierno. Si además logramos sustituir el 10% de las importaciones manufactureras, que es lo que ha presentado la estrategia que ha presentado el secretario Ebrard, las manufacturas representan cerca del 20% del PIB en México. México es una de las potencias manufactureras del mundo. Para que tengan una idea, como porcentaje del PIB, en México representa 20%, en Europa es cerca del 15-14%. Si logramos sustituir importaciones manufactureras con importación hecho en México, y hay un estímulo directo a la demanda interna. Los programas sociales representan cerca del 2.3% del PIB, eso le da un soporte muy fuerte al consumo. Y el fortalecimiento de proveedores nacionales, ¿cuál es el impacto estimado de manera preliminar? Pero estamos relativamente confiados en las estimaciones. Podremos agregar 7 décimas, 0.7 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB. Quiere decir que si la economía crecía 2%, estaría creciendo 2.7%. Podríamos tener un empleo adicional de 700,000 empleos al año, un aumento sostenido en la producción de vehículos, esto es muy importante, la industria automotriz es una de las industrias más importantes del país, y lograríamos consolidar al sector como un motor de crecimiento e integración regional, que ahora, debido a la baja contenido, o al mediano contenido que tenemos de la parte hecha en México, podemos aumentar de manera muy significativa estos efectos de arrastre hacia el resto de los sectores y un impacto muy positivo en la economía regional. ¿Seré cuánto, Presidenta? Entonces, con esta estimación de 0.7 puntos porcentuales, la meta mínima de crecimiento anual en México es de 2.7% en su administración. Estamos revisando con Secretaría de Hacienda. ¿Cuál fue el que presentaste de las previsiones? Entre 1.5 y 2, lo que se presentó para este año en la última actualización que se tuvo que presentar al Congreso, y se están haciendo permanentemente todas las evaluaciones. Lo importante es lo que hemos mencionado, que no es que nosotros estamos esperando a ver qué va a pasar en la economía de los Estados Unidos y estamos cruzados de brazos a ver qué va a pasar. No, hay un trabajo permanente de todo el gabinete y particularmente el gabinete económico para fortalecer la economía nacional y que no solamente haya crecimiento, porque el crecimiento del PIB es una variable. A nosotros nos interesan las variables que tienen que ver con el bienestar de las y los mexicanos, que a veces no solo es el crecimiento, o a veces ni siquiera en el crecimiento se refleja, sino una mejor condición y calidad de vida de las y los mexicanos, y particularmente el crecimiento del empleo bien remunerado. Entonces, en eso estamos trabajando. Para eso es el Plan México. Entonces, el Plan México hoy se presenta lo que nos comprometimos, y hay varios otros temas que están pendientes de presentar, como los polos del bienestar, por ejemplo, que ya los vamos a presentar pronto, y otros más. Y estas medidas, es importante, también han sido dialogadas, consensadas con los distintos sectores productivos del país. Entonces, para poner una cifra, el mínimo sería 2.2% anual. No quisiera yo poner una cifra. Lo importante es que no tiene que ver con estas visiones negativas, pesimistas de organismos financieros internacionales que han dado para México, porque estamos trabajando permanentemente, repito, no solo para el crecimiento, sino principalmente para el bienestar. Presentación del secretario de Hacienda, ¿aumentarán 10% las compras en general o aumentarán 10% del contenido nacional? Del contenido nacional. 10% del contenido nacional de las compras de gobierno. Muchas gracias. Sustitución de importaciones. Sí, lo anunciaremos en la Comisión Bancaria. Sí.
¿Hay expectativa de los especialistas de que haya una contracción de la economía en el segundo semestre y de que incluso se alcance una inflación del 3.8%? ¿Ustedes tendrían también estas estimaciones o cuáles serían sus cifras? ¿Quieren? A ver, Edgar y luego Marcelo. Permiso, Presidenta. No, nuestro escenario base es de un crecimiento positivo de la economía, medido en términos del PIB. Como mencionaba la Presidenta, hay otros indicadores de bienestar también que son muy importantes. Estamos en niveles mínimos de desempleo. La medición actual surge a partir de la consolidación de las encuestas en el 2005. El último reporte de desempleo estamos en 2.2%. La masa salarial está en máximos históricos. Hay un crecimiento muy sólido de los datos del empleo, sobre todo del empleo formal. Entonces, si nos atenemos incluso a la variable más, digamos, tradicional, que es el crecimiento del PIB, nuestro escenario base sigue siendo de crecimiento positivo en el trimestre y en el año. Basado en lo que mencionábamos, hay una base de crecimiento muy sólida y esta estrategia lo que busca justamente es aumentar el gasto interno y la inversión. Bueno, brevemente te diría que siempre hay que tomar con reserva las expectativas por el margen de error que ha habido, que es enorme. Pero más en esta ocasión porque tenemos todavía muchos elementos por verse. O sea, en qué va a terminar toda esta reorganización del orden comercial y qué efectos va a tener, cuánto va a durar. Hay algunos elementos que todavía no tenemos la respuesta completa. Pero también creo que hay otro elemento sustantivo en donde diferimos, porque no están midiendo el efecto que va a haber a partir del segundo semestre en relocalización de cadenas productivas. O sea, solo estás contabilizando elementos negativos, pero no estás viendo algunas cosas que están empezando a suceder. Entonces, yo diría que tomáramos con mucha reserva muchas de esas previsiones que están, por esas razones que te acabo de comentar. ¿Cuál es nuestra previsión? La que acaba de decir el secretario de Hacienda. ¿Y en qué se fundamenta? En los datos consistentes que tenemos verificados y en la confirmación de flujos de inversión y movimientos de líneas de producción que estamos constatando en nuestro territorio. Y, Presidenta, ¿ya tendrá su gobierno conocimiento de en qué se gastará el remanente del Banco de México? Estamos trabajando en eso. Hay una parte por ley que tiene que irse a pago de la deuda. Entonces, Edgar, normalmente tenemos reunión los lunes, ahora nos vamos a ir corriendo a Puebla. Entonces, tenemos reunión esta semana para ver el cálculo exactamente de cuál es el monto que se va a destinar a inversión y de ahí pues ya informaremos en qué se va a destinar. Si puede comentarnos el secretario de Economía en este tema que explicaba sobre los textil, la participación de la Fiscalía. Él decía que hay algunos delitos. Si nos podía hacer la precisión, por favor. Muchas gracias. Bueno, brevemente diría lo siguiente. Mira, todo este trabajo es un trabajo en equipo con diferentes instituciones, cada quien en su rol. La unidad de inteligencia financiera, yo diría, ha sido muy importante, porque por primera vez congelamos las cuentas. No nada más es ir a clausurar la empresa, las 8 empresas que mencioné. Entonces, hay atrás un trabajo de meses, y aquí debo reconocer también el trabajo de Pablo Gómez y todo su equipo, que nos ha ayudado pues, meses en buscar, determinar qué empresas, por las 8 que dije. Son 24,000 millones de pesos en un año, mintiéndole al gobierno, evadiendo al fisco, provocando pérdida de empleos en la industria textil y del calzado. Entonces, y en ello, el fiscal general, en particular, el doctor Gertz, ha tenido interés de apoyarnos y orientarnos en todas las medidas que hemos tomado. ¿Qué procede, qué no procede? ¿Qué es delito federal, qué no es delito federal? Lo mismo te puedo decir de la Agencia de Aduanas de México. Rafael Molinero personalmente ha verificado qué agencias aduanales se les va a cancelar la licencia. Porque hay 5 agencias aduanales en proceso ahorita de cancelación solo por esas 8 empresas. Porque ¿de qué te sirve solo cancelar el permiso de la empresa si no congelamos las cuentas, si no vamos a ver quién es el beneficiario y todo lo que te acabo de decir? Entonces es un trabajo en equipo de todas estas dependencias y desde luego la Secretaría de Marina también nos ha ayudado, el secretario de Hacienda ha estado en varias reuniones, es decir, es un trabajo de equipo, ¿no? De la Secretaría de Economía, y les agradezco a todas y a todos su apoyo. El tema de las países que decía China está entre ellos los que están revisando las preguntas. Sí, y también Estados Unidos. ¿Perdón? La Fiscalía le damos, ha sido, como decía yo, ha acompañado toda esta estrategia y nos ha sido como un gran asesor nuestro y ahora están haciendo investigaciones. Vamos a ver en qué resultan las cosas, porque el primer paso es pues, cancelas la empresa, pero después la pregunta es, bueno, pues ¿quién se beneficia de todo esto, no? Estos 24,000 millones
quiénes son los beneficiarios y qué delitos puede haber. No me quiero adelantar. Seguramente vamos a encontrar delitos graves. No, el equipo que nos está ayudando es Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la Fiscalía General de la República en su área de competencia, los gobiernos de los estados, Baja California nos ha estado apoyando, Jalisco, Aguascalientes, varias entidades. Son 8 empresas, pero también deben de haber... Son 8 empresas a las que les cancelamos, 5 son empresas que importan temporalmente, mintiendo, textiles, y 3, calzado. En ambas condiciones, nunca exportaron eso, estaban engañando al gobierno. Entonces, ya se tomó la acción, pero va a haber una consecuencia. Entre otras, cancelar a las agencias aduanales. Son 5. Ahorita están en proceso de cancelación. Y congelar las cuentas de quienes participan. ¿Por qué la Fiscalía? Pues la Fiscalía que nos está diciendo, bueno, vamos trabajando juntos desde ahora para que cuando identifiquemos todos los delitos que hubiese, primero determinar si son federales o locales. Y segundo, acompañar al Ministerio Público a todo lo que hagamos para que tengamos éxito. Entonces, eso es a lo que me refiero. A ver, yo creo que es importante que se vea por qué esta revisión que se hace. Hay un mecanismo que se llama IMEX, que lo pueden obtener distintas empresas cuyo objetivo fundamental es la exportación. Entonces, por ejemplo, si se importa la industria de la maquila, que importa muchísimo de Estados Unidos, fabrica en México y luego todo lo exporta. Esas industrias no pagan IVA, porque así está establecido como un mecanismo de apoyo para la industria exportadora. En algunos casos empezaron a importar no de Estados Unidos, que digamos era el objetivo dentro del tratado, sino de otros países. Y no había problema porque dentro de los mecanismos o las reglas de la Organización Mundial de Comercio, era válido pues que se importara, o es válido que se importe de otros países para exportar. Y obtuvieron, porque dijeron otra cosa a las empresas, no porque hubiera colusión, su registro de IMEX. Pero ¿qué empezó a pasar? Que en realidad no lo exportaban, sino que lo vendían para el mercado interno. Entonces, empresas que importaban, o que importan, y que no exportan todo, sino que alguna parte, o todo, lo venden en México. Entonces, si lo venden en México, tienen que pagar IVA a fuerzas. Si no, pues tienen esta exención. Entonces, a la hora de estar revisando estas empresas, la Secretaría de Economía encuentra, pues que hay muchas que lo hacen para el mercado interno, que no es para la exportación. Y entonces ahí empieza todo el proceso de revisión de por qué se les dieron a esta, por qué los agentes aduanales que deben revisar que si se queda o si se exporta no estaban registrando. Y ahí viene todo este procedimiento y si se congelan cuentas de esas empresas y si hay un delito penal, pues lo tiene que investigar la Fiscalía. Ese es el esquema. Hay otros también donde hay muchísimas formas de importar. Si se importa de una manera, pues se paga un impuesto. Si se importa de otra manera, se paga otro impuesto. Y entonces hay empresas que importan y que mienten a la autoridad, diciendo que en realidad están importando de una manera para no pagar impuestos. O ahora se están poniendo los precios de referencia, porque se dice, pues importé una bicicleta y cuesta 5 centavos. No, pues discúlpame, no puede costar 5 centavos una bicicleta. Tiene que costar, pues, aunque se haya fabricado en otro lado, pues lo mínimo indispensable de lo que cuesta el acero a nivel internacional, si es que es de acero. Entonces se le pone, pues el valor mínimo es y sobre eso pagas los impuestos. Eso es lo que estamos haciendo con esto de los precios de referencia, la revisión de las IMEX, y pueden seguir importando. Sí, bueno, tienen que resolver su problema de haberle mentido a la autoridad, pero se puede importar. El tema es que tienen que pagar impuestos. No pueden mentirle a la autoridad de que eso se exporta cuando en realidad no se exporta. Se está quedando en el mercado nacional. Aparte de otras cosas que se pueden considerar como importación ilegal.